Dios les bendiga, muchas bendiciones. Espero que estén disfrutando de la transmisión de este evento Su Majestad la Biblia 2021. Hoy martes 28 de septiembre tenemos nuestro invitado, es el pastor Osvaldo Torres, con el tema La sociedad desde una perspectiva bíblica. Disfruten. Declaro todo el bien de Dios sobre tu vida. Vamos a leer en segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículo 1 y 2. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Voy a desglosar brevemente el tema la sociedad actual a la luz de una perspectiva bíblica. Realmente la Biblia es un libro oriental, escrito por orientales, para orientales, pero eso estaba en la mente de ellos. Realmente en la mente de Dios, desde una eternidad lejana, ya estaba de que iba a ser un libro universal, global, a los 5 continentes, a todo el mundo. Y es el único libro que puede hablar en una verdad presente, y aunque se escribió en todo este tiempo, algunos hablan de 1400, otros dicen 1500 años, increíble, es como leer el periódico de hoy. Eso es lo que estamos viendo, y no es algo de una sociedad particular, sino que es un problema de una sociedad de manera general. Solo hay un pueblo que fue redimido y que ha sido redimido, que sus pecados han sido expiados y puede marcar la diferencia. ¿Qué es lo que se está observando? No hay que ser un doctor, tener un PhD, ser periodista para manejar informaciones, ya que el siglo XXI es el siglo de las informaciones, aunque irónicamente de las desinformaciones. Y en el último libro escrito por el apóstol Pablo, de las 13 epístolas, algunos le agregan a hebreo, pero de sus 13 epístolas, la última es Timoteo. Me pregunto, si usted sabe que le queda poco tiempo, una semana o quizá menos, un día, ¿de cuáles temas tú estarías hablando? Si tendría que escribir, ya sea por Twitter o pronunciarte en YouTube o por Facebook Live o escribir un comentario por WhatsApp, yo sé que te iría directamente al grano del asunto, al corazón, a la espina dorsal. Pablo le escribe a Timoteo y es la última, su pluma son las últimas palabras que tiene, y él está hablando del carácter de los obreros, y de un momento a otro hace una transición de lenguaje como si fuese bipolar o se le hubiese ido la idea que él lleva, pero no es eso. El Espíritu Santo guió a Pablo
Pablo es la figura más icónica y emblemática del cristianismo. Solo eclipsado por Jesucristo. Recibió el evangelio directamente de Cristo. Y el anciano apóstol Pablo, en medio de esa encarnizada persecución de Nerón, le escribe a su hijo ministerial y le está hablando que era necesario que él supiera estas cosas de los postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Bueno, desde que Cristo partió de esta tierra con su cuerpo glorificado, estamos viviendo los últimos tiempos. Significa entonces que a medida que pasa más el tiempo, estamos cada día más cerca de su venida. Un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Y Pablo le dice que de manera profética, él pudo ver en el Espíritu lo que estamos viendo hoy, donde la realidad ha superado la ficción. Le dice, es necesario que tú sepas esto, que en los últimos tiempos, o sea, los postreros, en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos, lo que estamos viviendo, como nunca antes en la historia de la humanidad. Desde los anales de la historia, nunca el mundo se vio como lo que estamos viendo, que estimuló, inspiró a un autor a escribir un libro, El mundo pata arriba. ¿Y por qué tiempo peligroso? Porque realmente son peligrosos, muy peligrosos. Y a medida que viene el eminente retorno de Cristo a la tierra, el peligro no va a menguar, mantendrá un crecimiento sostenido. Dice que serán impíos, rebeldes, ingratos, serán gente avaros, serán personas amadores de sí mismos más que de las cosas de Dios. Los hijos serán rebeldes. Bueno, una misionera se envolvió tanto en el ministerio que cuando pasaba de los 60 años, ella dijo en público, y lo decía con cierta melancolía, yo no sé si llorar porque nunca tuve hijos, o darle gracias a Dios porque nunca lo tuve. Es verdad que los hijos, muchos han sido empujados por la conducta de la falta de un sacerdote, el padre de la casa, modelando la cultura del reino de Dios. No menos cierto que hay madres que ni siquiera merecen llamarse madre, pero en más de 30 años sirviendo al Señor, soy testigo ocular y presencial de padres que diariamente tenían un devocional, que vaciaron todo su conocimiento en sus hijos, que lo instruyeron, y hoy son tan perversos como Adolfo Hitler. Hoy el hijo de un pastor, que no va a mencionar nombre por ética, en Estados Unidos, levanta la iglesia alternativa. Es una discoteca, van a fumar juca, droga, es una discoteca, y ahí se predica la palabra de Dios en drogado. Ellos le llaman la iglesia alternativa, o lo que ha ocurrido recientemente con uno de los predicadores más populares de Estados Unidos, John Piper. He leído mucho de su libro, que me han bendecido mucho. Y después de este joven haber sido instruido en los caminos del Señor, ya siendo un hombre, dice que él se declara ateo y que él no cree en nada de lo que enseñó su papá, de que él reconoce que su papá le dieron buen ejemplo, que sus padres le dieron buen testimonio, pero que lo obligaban a ir a la iglesia, y que él no quería ir a la iglesia. Y cuando usted dice un joven durante toda su vida instruido por padres piadosos, hay que reconocer que los hijos cada día nacen peor. Hay excepciones, no el cuadro general, pero es una mayoría aplastante. Reitero, sé que hay descuido, pero hay otros que han sido preñados del conocimiento de la palabra
de Dios, tienen Biblia hasta por los poros. Sin embargo, cuando son adultos, son rebeldes, hablan mal de Dios, blasfeman de Dios, porque ese es el carácter. Recuerde que no es ni el temperamento, ni la personalidad, ni la formación, es el cúmulo, es el almacenamiento de todo lo que da el carácter de ellos es la rebeldía. Conozco jóvenes que ellos fueron criados en el temor del Señor y tienen 30, 40 años y quieren vivir una vida light, quieren vivir una vida donde aún trabajando, a veces van a la universidad y se gradúan y hay que comprar en su casa pasta de dientes, papel de baño, jabón para bañarse, hay que lavarle la ropa, hay que darle comida. Es una generación difícil y este tema nos llevaría mucho tiempo desmenuzar punto por punto. Solo quiero puntualizar algunas cosas. Ciertamente, como dijo un poeta, el mundo es como una obra de teatro, que es la misma obra de teatro, la cual se presenta en diferentes épocas, con diferentes actores, porque el hombre no ha cambiado. Eso provocó, después de la Segunda Guerra Mundial, lo nihilista, provocó la vida hippie, porque muchos jóvenes esperaban un mundo diferente, una nueva sociedad. La civilización no ha hecho menos salvaje al hombre, porque el problema es el pecado que se ha entronado en el corazón de esta sociedad de manera corporativa y de forma particular. El problema es el mismo. La solución, la medicina también sigue siendo la misma. La sangre, la poderosa, la maravillosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Pero a medida que Cristo viene, habrá tinieblas en las naciones, oscuridad va a cubrir la tierra. Tendremos un incremento. Deténgase en este momento. Preste mucha atención, porque si la Biblia es verdad y ella es verdad, no hay que ser un escatólogo o un biblicista para saber que habrá un incremento exponencial, espectacular, sorprendente, demoníaco en la tierra. Así como cuando crucifican a Cristo, que fueron demonios de toda parte, por eso desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, cuando el sol más resplandor da, había oscuridad, no en el mundo, en Jerusalén. Aunque Carlos Spurgeon dice que fue que el sol criatura, cuando vio a su inocente creador crucificado injustamente, él dijo: yo no puedo ver eso. Claro, de manera poética es así, pero la misma gente que decía Hosanna, Hosanna al que viene en el nombre del Señor, muchos de ellos, influenciados por demonios, decían: crucifíquenlo, crucifíquenlo y suelten a Barrabás. ¿Y por qué ese cambio? Bueno, es que hubo una influencia, hubo oscuridad, y lo mismo va a ocurrir ahora en estos últimos tiempos. Hace como 3 semanas, un pastor muy conocido de la región del Cibao, por ética no voy a decir el nombre, él me cuenta, y tengo testigo, a otro pastor, él me cuenta que lo invitaron a echar fuera un demonio de una joven, y cuando el demonio se le fue, él sintió algo como que lo arropó. A partir de ahí, él me contaba a mí, llorando, que no tenía paz, que había como una opresión, no podía dormir, intranquilidad permanente, de tal manera que fue al puente Hermano Patiño de Santiago, paró su jipeta, dejó la puerta abierta y fue a lanzarse por el puente. Y cuando lo iba a hacer, dice que una mano poderosa se lo impidió, y él quería pero no podía, y en un momento dado entonces él cae de rodillas y dice: pero ¿qué es lo que yo voy a hacer? Un hombre con una esposa, una iglesia preciosa, con este hombre con un ministerio de muchos años. Creo que la iglesia de este tiempo no debe quedarse en letra muerta. Tenemos que formar un ministro que tenga letra,
Pero como hay que discernir los tiempos, es ministro que también conozcan lo sobrenatural. El origen de la iglesia siempre fue sobrenatural y eso no ha cambiado. Y cada día más habrán más manifestaciones. No se sorprenda con escándalo de ministros, de personas que usted tiene un pedestal, porque hay una influencia que se va incrementando y que va a ir a los que no son creyentes, lo va a poseer de adentro hacia afuera. A los que son creyentes podrá influenciarlo. Bueno, aunque no lo ubicamos en este tiempo, hay otros que sí lo ubican. Apocalipsis 12:12. Ay de los moradores del mar y de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Los ministros no deben quedarse en letra. Hay que ver al Dios de la Biblia fuera de la Biblia, no en contra de ella. Pero no, Dios no es un concepto, porque hay ministros, hay hermanos que tienen muchos años en la iglesia, igual que Job, tendrían que decir, de oída le he oído, porque tienen información sobre Dios, pero no conocen el corazón de Dios, porque no son personas de presencia, no son personas de intimidad, y usted no puede conocer, ni puede amar a quien usted no conoce y con quien usted no pasa tiempo. Así que la iglesia tiene que volver a los orígenes del Nuevo Testamento y ver esa iglesia que gemía con gemido indecible, que buscaba apasionadamente al Señor. Por eso hoy tenemos creyentes que tenemos dudas razonables de que hayan nacido de arriba, del vientre de Dios, que hayan nacido de nuevo. Porque su conducta, ¿cómo fue la conducta de muchos creyentes con el COVID? Muchos creyentes aún no han vuelto a congregarse. Hacían fila en los supermercados, hacían fila en los bancos, pero al templo no querían ir a congregarse. Yo creo que hay que tener prudencia. Yo creo que no debemos irnos al extremo y ser fanáticos. Pero hay quienes se fueron a un extremo, creyentes que aún hoy, todavía hasta esta fecha, no se congregan. Solo se conectan de manera virtual a donde se congregan. No es posible, como si dijéramos, bueno, en otra parte parece que el COVID es menos peligroso, pero en la congregación, en el templo, hay mucho peligro, un alto voltaje de peligro. Pero es la mentalidad. No hay un espíritu superior sobre ellos. No hay un despojo. El evangelio no es gris, es blanco o es negro. Y esto es una decisión. Nuestro modelo es Jesucristo. Él decía, mi comida es comer, hacer la voluntad de mi Padre. Jesús vivía con una mente de eternidad y de urgencia, sin prisa, pero sin pausa, porque Él sabía que Él vino a cumplir una misión. Nosotros estamos en esta tierra cumpliendo una misión. Iglesia, despierta, despierta. Vienen tiempos más peligrosos de lo que estamos viviendo. ¿Cuál es tu respuesta a este mundo? El ministerio de la palabra no fue dado a los 5 ministerios de Efesios 4:11. Dice que el ministerio de la palabra fue dado a la iglesia. Y tenemos que levantarnos como un ejército en orden, con conocimiento de la palabra de Dios. Pero no solo conociendo la palabra, el coffee, lo que está escrito, conociendo quién inspiró esa palabra, el verdadero autor de esa palabra, conociendo, sintiendo como Él siente. Jesús se vació, dejó su gloria y vino a cumplir una misión. Y ese es nuestro modelo. Porque no es que la misión tiene una iglesia para que cumpla el propósito. Así se nos enseñó a nosotros en misionología. Cuando usted va a la Biblia, es la misión de Dios que tiene una iglesia para cumplir su propósito en la tierra. Y nosotros estamos marcados, nuestro destino profético es ser la expresión visible del Dios invisible. Hombres y mujeres íntegros, hombres y mujeres llenos
de la gloria de Dios. Hombres y mujeres que marcan la diferencia, que no viven por meta, viven por propósito. Las metas son terrenales, las metas son humanas, y no está mal la meta, pero por encima de las metas tienen que estar los propósitos. El propósito es el de arriba. Todavía yo escucho mucha gente diciendo, sueñen grande. Yo leí todos esos libros. No dejes que nadie te robe tu sueño, cómo ganar amigos, influir sobre las personas. Yo leí, si no está roto, rómpelo. Creo que más de 15 libros de superación personal, bestseller, clásico. Ahora, la verdad es que no se trata de mí ni de mis deseos. Se trata de dejar mis deseos para hacer los deseos del Padre. Saber cómo el Padre piensa, qué el Padre desea, y someterme al propósito de Él. No soñar yo y perseguir mi sueño. Ahora, mi sueño tiene que estar sujeto al sueño del Padre. Él fue quien me apartó, Él fue quien me escogió y me aceptó en el amado. Para dos cosas. Jesús pasó la noche orando y eligió a 12 para dos cosas. Dice, y eligió a 12 según Él quiso, para que estuvieran con Él, intimidad. Y luego dice, para enviarlo a predicar con señales, con prodigios, con milagros. No se puede invertir. Yo sé que hay matemática, hay suma, que el orden del sumando no altera el producto, pero aquí lo altera. Es buscar primeramente el reino de Dios, iglesia, antes que cualquier cosa. Es buscar primeramente el reino de Dios. Pero algunos no, algunas hacen diferencia. Yo lo he escuchado. Bueno, yo soy abogado o yo soy negociante. Yo no meto mi cristianismo, yo no lo meto en esto, estoy aparte. Pero por Dios, el secularismo no debe gobernar. No. Somos cristianos donde quiera que estamos. Hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, gobernado por el Espíritu de Cristo. Para este tiempo hay personas que te necesitan. Hay personas que están esperando por una palabra. Y los medios están disponibles. Porque nunca como ahora, nunca en la historia de la humanidad, comunicar salió tan barato. Con un celular que tenga internet, tú puedes llegar a los últimos rincones del planeta Tierra. Y nosotros estamos para levantar nombre a Jehová. Nosotros estamos para levantar el nombre de Dios, para llevar a la gente, no como que yo soy el mensaje, sino yo soy el mensajero, llevarlo a la cruz y aquí mostrarle a Cristo y a este crucificado. El evangelio es lo que este mundo más necesita. Formación. El conocimiento es bueno, da formación, pero no transforma. Es la unción la que pudre los yugos. Y hay que tener ambas cosas. Hay que tener el conocimiento de Dios, pero hay que tener la unción de Dios para romper yugo, porque se acercan días terribles. Ahora, tengo buena palabra y ya estoy concluyendo. Muy buena palabra. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Significa que a medida que haya más ataques, abran más portales del reino de la tiniebla, también habrá una mayor manifestación y una mayor llenura de la gloria de Dios. Pero la iglesia no debe evaluarse. No recibe una bendición el domingo y el lunes abortar lo que recibió de Dios. Yo hice una prueba en una ocasión, porque yo predicando un mensaje homilético, introducción, desarrollo, conclusión, explicación, aplicación. Dije, bueno, y cuando pregunté como a 10 hermanos el martes, ¿de qué yo prediqué el domingo? No, fue una bendición. Sí, pero ¿dónde yo leí? Y la gran mayoría no se acordaba el tema que yo di, ni el texto que yo leí. De wow, tener que revisarme como predicador. Por poco me frustro. Pero la semilla es la misma, es la tierra la que determina. Y verdaderamente estamos en tiempos peligrosos. Pero Cristo pronto. El esposo viene por su esposa. En cualquier momento el esposo viene por su esposa. Y todo le pertenece a él. Y él viene a reclamar lo que es suyo. Incluso
lo que usted dice, mis hijos, mi esposa, mi esposo, mi casa, mi iglesia, mi carro, adjetivo posesivo, todo es de Él. Y Él vendrá a reclamar y dirá, mío, mío, mío. Y esta frase, aquí cierro. Si usted busca lo de abajo, tendrá oro, diamante, tendrá riqueza. Si busca lo de abajo, pero si usted busca al de arriba, tendrá lo de arriba y tendrá lo de abajo. Busque lo de arriba, busque a Dios en espíritu y en verdad. Enamórese de Dios, porque Él ama a los que le aman y lo encuentran, lo que temprano le buscan. Es un principio del reino y este es el tiempo para el cual Dios te ha llamado. Como dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Aunque la tierra tiemble como borracho, aunque el cielo se caiga, el primer cielo, el segundo cielo, aunque se caiga, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Padre, gracias. Esperando que los ojos del entendimiento sean abiertos y que los inconversos reciban esta verdad. Y los hermanos que me han escuchado, que haya un despertar, que se active los de Dios. Y que tenga que entregar su Isaac, lo que lo ata terrenalmente, lo que lo tiene ligado almáticamente, que lo entregue. Si tiene que entregar tu Isaac, entrégalo, porque la entrega no es a media, es completa, espíritu, alma y cuerpo. Amén, amén. Muchas bendiciones.